¿Rusia está librando una guerra contra Dios? Cuando Stalin llegó al poder, arrestaron a 130.000 sacerdotes rusos y asesinaron a 8.000 obispos y sacerdotes. Esto no ha cambiado mucho. Rusia aún se parece a la Unión Soviética. Aprendí que politizar y enjuiciar a los cristianos no es nada nuevo para el Estado ruso. Es el mismo manual que han usado durante siglos. En la Rusia actual, los pastores protestantes son multados por orar, los católicos tienen poca libertad y los judíos son perseguidos por practicar sus tradiciones. En todo el país, allanan iglesias durante sermones y han desaparecido las comunidades judías que antes gozaban de autonomía cultural y religiosa. No por la guerra o el extremismo, sino por un gobierno decidido a aplastar la fe independiente. La campaña del Kremlin contra la religión ataca a quienes lideran con sus creencias, sin discriminar. Desde iglesias clandestinas hasta judíos oprimidos, esta es la historia del precio de la fe cuando el Kremlin exige silencio. Comencemos con el papel de la Iglesia Ortodoxa, porque es clave para entender todo esto. Por más de 1000 años, la ortodoxia fue parte esencial de la identidad rusa. En 988 después de Cristo, el príncipe Vladimir eligió el cristianismo para su pueblo. Él y su reino se bautizaron, uniendo la iglesia con los gobernantes. La iglesia apoyó a reyes y zares para unir al pueblo, sobre todo en guerras o tiempos difíciles. Se convirtió en un símbolo de ser ruso, como una bandera o un himno. Si eras ortodoxo, eras leal a la tierra y a sus líderes. Actualmente, el gobierno de Putin colabora estrechamente con la Iglesia Ortodoxa. El patriarca Kirill calificó el mandato de Putin como un regalo para Rusia en una carta pública de 2023 destacando su colaboración. El gobierno da dinero para restaurar iglesias y monasterios, y a cambio, la Iglesia apoya las grandes ideas del Estado, como promover los valores familiares o enfrentarse a Occidente. Es un trato que funciona para ambas partes. La Iglesia logra tener gran presencia en las escuelas y en la televisión, y el gobierno aparenta estar protegiendo el alma de Rusia. ¿Pero qué pasa con los cristianos que no son ortodoxos? Bueno, ahí es donde empiezan los problemas. En Rusia, siempre han existido grupos cristianos protestantes durante siglos, pero nunca han encajado del todo. En el mejor de los casos, eran tolerados. En el peor, vigilados y tratados como forasteros en su país. La primera ola fue de colonos alemanes luteranos en el siglo XVI invitados para construir y cultivar. Más tarde, llegaron los menonitas huyendo de la persecución en Europa. Formaron comunidades unidas en Ucrania y Siberia, destacando por su disciplina, pacifismo y tradiciones religiosas. En el siglo XIX, los bautistas se expandieron gracias a misioneros de Alemania y Gran Bretaña. Su mensaje era simple y fuerte. La fe es personal y el bautismo debe elegirse en la adultez. Esa idea chocaba con la visión ortodoxa y convirtió a los bautistas en objetivo. Los pentecostales siguieron en 1900. Ellos trajeron un estilo de adoración más emocional que incluía orar en voz alta, cantar con pasión y a veces hablar en lenguas. Estos grupos eran pequeños, dispersos y a menudo pobres, pero eran resilientes. Mantuvieron sus creencias pese a la oposición del Estado, la Iglesia y la cultura. Bajo los zares, los protestantes sufrían presión. Solo la Iglesia Ortodoxa era reconocida oficialmente. Todo lo demás se veía con sospecha. Si eras bautista, luterano o menonita, eso estaba mal. Podían negarte construir una iglesia, prohibir imprimir textos religiosos o multarte por reuniones públicas. Lo peor es que intentar convertir a alguien de la ortodoxia no solo estaba mal visto, era ilegal. Los pastores eran vigilados, los sermones censurados y los creyentes debían adorar en privado, conscientes de que un error podía atraer a la policía. En 1917 empeoró todo. Los bolcheviques no solo no simpatizaban con la religión, la odiaban abiertamente. La consideraban una amenaza para la revolución y una herramienta de opresión que debía ser destruida, por lo que intentaron aplastarla. Lenin la llamó una mentira, Stalin la trató como un virus. Todos los grupos religiosos fueron atacados, pero los protestantes eran especialmente vulnerables. No tenían una autoridad central que el Estado pudiera manipular. Se reunían en casas de manera forzada y en pequeños grupos. Su independencia los volvía peligrosos para el régimen. En los años 30, la represión se transformó en purga. Miles de pastores protestantes, ancianos y misioneros fueron arrestados y enviados a campos de trabajos forzados en Siberia, el Ártico y Asia Central. Muchos nunca volvieron a verse, iglesias cerradas o reutilizadas, Biblias confiscadas, quemadas u ocultas y literatura religiosa prohibida. Tener un versículo escrito a mano podía verse como actividad antisoviética, aunque no hay informe oficial soviético que lo indique. Historiadores estiman que más del 80% de líderes religiosos, incluidos protestantes, fueron encarcelados, ejecutados o silenciados durante el terror de Stalin. Y aún así, la fe no murió, simplemente se fue a la clandestinidad. Los protestantes siguieron reuniéndose en secreto.
a menudo en graneros, sótanos o en el bosque. Copiaban las escrituras, memorizaban versículos y enseñaban a sus hijos en casa en silencio. Las familias oraban en voz baja, siempre atentas a ruidos. El miedo era constante, igual que la convicción. Para muchos, la fe no solo se volvió espiritual, sino también una forma de resistencia. En 1944, el gobierno soviético intentó una nueva táctica. Facilitó la creación del Consejo de toda la Unión de Cristianos Evangélicos Bautistas. Esto se hizo para controlar el movimiento con una estructura oficial. Algunas iglesias se unieron para sobrevivir, mientras que otras rechazaron comprometer su independencia. Quienes quedaron fuera del sistema sufrieron más presión como redadas, arrestos y acoso, pero resistieron. Su fe era más que creencias, era libertad. Aunque el gobierno intentara extinguirla, seguía ardiendo en silencio, terca, como un fuego que no quería morir. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, hubo cierta mejoría. Los años 90 fueron una época salvaje en Rusia, dando lugar a nuevas ideas y nuevas libertades. Las iglesias protestantes crecieron rápido. Misioneros de América y Europa trajeron dinero y Biblias. Nuevas iglesias reabrieron y personas curiosas sobre la fe las llenaron. A principios de los años 2000, alrededor de 1 millón de rusos se consideraban protestantes, siendo los bautistas el grupo más grande. Aproximadamente 50,000. Los pentecostales no se quedaban atrás. Tal vez 30,000. Los adventistas construyeron escuelas y clínicas, ayudaron a las comunidades y difundieron su mensaje. Se sentía como un momento en el que la fe finalmente podía ser libre. Sin embargo, eso no duró. Con la llegada de Vladimir Putin al poder en 2000, cambió el ambiente religioso. La Iglesia Ortodoxa rusa se volvió símbolo nacional, y otros grupos cristianos, como los protestantes, fueron vistos como forasteros. Muchas iglesias protestantes tenían vínculos con Occidente, con pastores formados en el extranjero, financiamiento de misiones extranjeras y una teología que no coincidía con las narrativas aprobadas por el Estado. Para el Kremlin, esto era inconveniente y sospechoso. Cualquier cosa extranjera ahora se veía como una posible amenaza, una puerta de entrada para la influencia o incluso una tapadera para el espionaje. A mediados de los 2000, el Estado buscaba mayor control sobre la religión. Las leyes se volvieron más restrictivas, los requisitos de registro más complicados y la vigilancia más agresiva. Las iglesias independientes debían unirse a sindicatos oficiales o serían consideradas extremistas. Se desalentó el evangelismo fuera de los espacios designados. Mientras las instituciones ortodoxas crecían con apoyo estatal, los grupos protestantes enfrentaban límites legales, sociales y financieros. El punto de inflexión llegó en 2016 con la Ley Yarovaya, llamada así por Irina Yarovaya. La ley fue presentada oficialmente como una medida antiterrorista, pero para las minorías religiosas se sintió como una represión disfrazada. La ley prohibió compartir tu fe fuera de templos registrados. Eso implicaba que no podías hacer estudios bíblicos en casa, predicar, repartir folletos ni publicar tus creencias en línea sin aprobación del gobierno. Invitar a alguien a la iglesia podía verse como actividad misionera ilegal y conllevaba severas sanciones. Las personas podían ser multadas con 5,000 rublos, unos $75, por hablar de su fe en público. Iglesias y organizaciones pueden recibir multas de hasta 1 millón de rublos, unos $12,000, por reuniones no autorizadas o por colocar letreros invitando a externos a adorar. No es solo una advertencia. Para congregaciones pequeñas que ya luchan por sobrevivir, puede cerrarlas totalmente. Y la ley no fue solo simbólica, se aplicó. Pastores bautistas fueron acusados por tener letreros afuera de sus edificios. Pentecostales fueron multados por hablar de su fe en paradas y sus servicios interrumpidos durante el sermón. Incluso las publicaciones en línea sobre reuniones de oración eran marcadas como infracciones. En 2019, más de la mitad de los casos bajo la ley Yarovaya eran de cristianos evangélicos. El impacto fue escalofriante para los protestantes. Las iglesias ya no anunciaron servicios, los creyentes temían hablar y el trabajo misionero casi desapareció. En un país donde la iglesia ortodoxa tiene protección estatal, los protestantes enfrentaron obstáculos legales para practicar su fe. La policía comenzó a asistir a reuniones de oración, interrumpiéndolas y confiscando libros o teléfonos. La ley Yarovaya no solo reguló la religión, sino que también la redefinió, distinguiendo entre lo ruso y lo extranjero, y se aseguró de que cualquier cosa fuera del control del Estado permaneciera en silencio o pagara el precio. Los testigos de Jehová han enfrentado el trato más duro de cualquier grupo cristiano en Rusia. En 2017, el gobierno los declaró extremistas. Eso sorprendió a muchos porque son cristianos pacíficos que no participan en guerras y solo comparten su fe de puerta en puerta. Quizá ya los has visto. Pero las autoridades rusas vieron su independencia, conexiones globales y rechazo a seguir las reglas estatales como una amenaza. Fueron completamente prohibidos. Su literatura fue ilegalizada, su adoración criminalizada y sus edificios confiscados. Varias de sus propiedades valían millones.
Hasta agosto, 157 testigos de Jehová siguen presos. Algunos están cumpliendo sentencias de hasta 8 años, solo por realizar reuniones de oración o leer la Biblia juntos. En 2024, una familia de los Urales perdió temporalmente la custodia de sus hijos por supuestas creencias perjudiciales, según las autoridades. Estas acciones advierten a otros grupos religiosos que habrá consecuencias si no obedecen. Un informe de Puertas Abiertas revela que Rusia es ahora uno de los lugares más difíciles para que los protestantes practiquen libremente. ¿El mundo solo observó mientras esto pasaba? Sí y no. La respuesta internacional ha sido fuerte, pero poco efectiva. Estados Unidos, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos han denunciado a Rusia por discriminación religiosa. En 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a Rusia en la lista de países de especial preocupación por 6º año. Aseguran que Rusia oprimía sistemáticamente a los protestantes. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado que comunidades protestantes son vigiladas, acosadas y encarceladas por actividades religiosas básicas. Iglesias occidentales como la Convención Bautista del Sur y la Iglesia Metodista Unida también se han pronunciado. Han escrito cartas, organizado campañas de oración y pedido a sus gobiernos a actuar. Pero en Rusia poco ha cambiado. Los funcionarios llaman interferencia extranjera a las críticas. Como los protestantes son minoría, rara vez los escuchan. La situación es peor en las zonas de Ucrania bajo control ruso. Desde la anexión de Crimea en 2014 y la invasión del este de Ucrania en 2022, las iglesias protestantes en esas zonas han estado bajo una amenaza seria. En Donetsk y Lugansk, más de 100 edificios protestantes fueron tomados y entregados a grupos ortodoxos afines a Moscú. Los pastores que no cooperan son arrestados. Algunos han sido torturados o asesinados. Golpean a un líder bautista en Donetsk por rechazar jurar lealtad a Rusia. En Crimea, los primeros casos con la ley Yarovaya resultaron en prohibiciones totales y el culto protestante ahora se considera resistencia. Human Rights Watch afirma que estas regiones son agujeros negros para la libertad religiosa, donde no hay apelaciones y el silencio es la única forma de protección. Los protestantes siguen resistiendo y, como en la era soviética, muchos se han vuelto clandestinos. Usan apps encriptadas, reuniones discretas y mensajes codificados para comunicarse. Algunos han dejado Rusia por países como Polonia o Alemania para practicar su fe, pero muchos prefieren quedarse y asumir el riesgo en vez de abandonar a sus comunidades. Su fe es fuerte pero discreta. No busca llamar la atención sino sobrevivir. Sin embargo, no todos siguen la corriente. Incluso en la Iglesia Ortodoxa rusa, que muchos creen siempre apoya al gobierno, no todos respaldan al Estado. Varios sacerdotes y obispos han hablado desde el inicio de la guerra en Ucrania. En 2022, más de 280 clérigos ortodoxos de diferentes países firmaron una carta abierta condenando la guerra. Afirmaron que iba contra los valores cristianos. Algunos estaban en Rusia o tenían congregaciones rusas. Algunos, como el padre Loan Verdín de Kostroma, usaron sus sermones para condenar la violencia y fueron multados. El padre Dmitry Safronov perdió su empleo tras criticar la guerra en línea y por presidir el funeral del partido opositor ruso. Estos hombres no eran famosos, pero sus palabras importaban a sus seguidores. Ellos demostraron que incluso dentro de la Iglesia Ortodoxa hay personas que creen que la fe debe guiar al Estado, no seguirlo. La mayoría de los líderes ortodoxos guardan silencio o apoyan al gobierno, pero las grietas crecen. En la Rusia actual, la religión es más control que creencias. El Estado determina qué religiones, voces y oraciones son permitidas. Quienes se desvían, sean testigos de Jehová, bautistas o sacerdotes ortodoxos, enfrentan consecuencias, pero también llevan algo que el gobierno no puede destruir: la convicción. Y en un país donde el silencio suele ser la única protección, la convicción se convierte en una forma silenciosa de resistencia. No solo los protestantes han sido perseguidos, dos de los grupos religiosos más antiguos de Rusia también han sufrido mucho. Católicos y judíos, ambos tienen raíces profundas en tierras rusas, y ambos han enfrentado siglos de discriminación, violencia y control. Al igual que con los protestantes, sus historias nos muestran cómo Rusia trata a cualquier fe que no sigue las reglas establecidas por el Estado. Empecemos con la comunidad judía. Los judíos han vivido en partes de Rusia por más de 1000 años, pero durante la mayor parte de ese tiempo no fueron tratados como ciudadanos iguales. En el Imperio ruso, los judíos debían residir en la zona de asentamiento. No podían vivir en grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo y enfrentaban restricciones legales en empleo, educación y propiedad. También fueron blanco de algo llamado pogromos. Estos eran actos violentos que destruían hogares y negocios y a menudo mataban a personas inocentes. Muchos pogromos no eran aleatorios. Funcionarios y policía frecuentemente los permitían o ignoraban. A finales de 1800, el antisemitismo en Rusia pasó a ser política gubernamental. La policía secreta difundió un documento falso.
los protocolos de los sabios de Sion, que acusaba a los judíos de querer dominar el mundo. Era ficticio, pero se usó para justificar odio, desconfianza y luego inspiró la propaganda nazi. Pero cuando se formó la Unión Soviética, las cosas no mejoraron. Al principio, el nuevo gobierno dijo que trataría a todas las personas por igual, pero pronto atacó la religión en general, incluido el judaísmo. Cerraron sinagogas, prohibieron el hebreo, clausuraron escuelas y periódicos judíos y arrestaron o ejecutaron a líderes judíos. Y muchos judíos se vieron obligados a renunciar a su fe o a ocultarla para sobrevivir. Bajo Stalin, el antisemitismo alcanzó niveles aterradores. En 1952, 3 poetas y escritores judíos fueron ejecutados en secreto en la noche de los poetas asesinados. Un año después, Stalin acusó a médicos judíos de planear matar a líderes soviéticos, lo que se llamó el complot de los médicos. Muchos judíos temían que se avecinaban arrestos masivos, pero afortunadamente Stalin murió antes de que eso pudiera suceder. Incluso después de Stalin, las cosas seguían difíciles. A los judíos frecuentemente se les negaba acceso a la universidad, trabajos y viajes al extranjero. Se llamaba refusniks a quienes pedían salir de la Unión Soviética. Perdían empleos, eran vigilados por la KGB y a veces arrestados por pedir salir. Seguir el judaísmo abiertamente era peligroso. Como a los protestantes tras la caída de la Unión Soviética, en 1991, la vida judía volvió. Reabrieron sinagogas y retomaron clases de hebreo. Organizaciones judías globales se unieron para reconstruir comunidades. Por un tiempo, parecía que la vida judía en Rusia tenía un futuro, pero como probablemente ya lo imaginabas, a partir de los años 2000, las cosas empezaron a cambiar. Mientras Putin afianzaba su control social, las ideas antisemitas reaparecieron gradualmente. Grupos de extrema derecha propagaban teorías conspirativas y medios estatales insinuaban que los judíos causaban problemas en Rusia. En enero de 2017, Piotr Tolstoy, alto legislador ruso y vicepresidente de la Duma estatal. La Duma hizo comentarios sugiriendo que los descendientes de judíos que dejaron la zona de asentamiento y destruyeron nuestras iglesias en la revolución bolchevique ahora dirigían organización no gubernamental en Rusia. Muchos lo vieron como un mensaje antisemita, pero en la Rusia de Putin no recibió castigo. Después de que Rusia invadió Ucrania en 2022, la situación empeoró. Aunque el presidente de Ucrania es judío, la propaganda rusa decía que su gobierno estaba lleno de nazis. En 2023, una sinagoga en Moscú fue vandalizada con símbolos de odio en forma de grafitis que llevaban un claro mensaje de intimidación. No fue solo vandalismo, fue una advertencia. En 2024, una escuela judía en Volgorod cerró tras repetidas amenazas de bomba. Las amenazas continuaban y nadie fue responsable. Las autoridades no brindaron protección, respuestas ni arrestos. Para muchas familias judías fue el punto de quiebre. Los padres comenzaron a sacar a sus hijos de las escuelas religiosas, temiendo por su seguridad. Algunos líderes judíos dejaron el país en silencio para no arriesgar a sus comunidades. Pero lo que realmente sacudió a la nación ocurrió en octubre de 2023. Un vuelo procedente de Tel Aviv aterrizó en Dagestán. En horas, una turba irrumpió en el aeropuerto Witash de Mayachkala. No solo estaban protestando, estaban cazando. Cientos rompieron barreras, ondearon banderas palestinas, gritaron amenazas y exigieron ver pasaportes. Buscaban pasajeros judíos. Unos persiguieron personas en la pista y otros intentaron bloquear el aterrizaje. Fue odio puro y dirigido, transmitido en vivo por redes sociales. La respuesta de la policía fue lenta y débil. Hubo pocas detenciones y la mayoría de los alborotadores quedó libre. Ese fin de semana, escenas similares ocurrieron en todo el Cáucaso Norte. En Nalchik incendiaron un centro cultural judío en obras. En Kasovchut, manifestantes lanzaron piedras a un hotel que pensaban albergaba refugiados israelíes. En Cherkizik, multitudes exigieron la expulsión de judíos étnicos. No fue un hecho aislado, fue coordinado y fue tolerado. Líderes judíos en Rusia lo vieron como un colapso de la seguridad pública, un momento en que la máscara se cayó y el peligro se volvió innegable. El gobierno negó responsabilidad y culpó a provocadores y a influencias extranjeras, pero el mensaje era claro. Ser judío visible en Rusia se volvió riesgoso. El miedo ya era real y aumentaba. Estos eventos no fueron aislados. Siguieron a años de antisemitismo impulsado por teorías conspirativas y nacionalismo. Las organizaciones judías ya estaban presionadas y algunas fueron llamadas agentes extranjeros. Otras sufrieron inspecciones sorpresivas, amenazas legales y difamación. Los discursos de odio en línea hacia los judíos rara vez se castigaban. El vandalismo en sinagogas y cementerios era ignorado. El Estado no necesitaba liderar los ataques, solo tenía que mirar hacia otro lado. Para muchas familias judías, irse no era algo político, sino de supervivencia.
El motín en el aeropuerto marcó un cambio clave. Demostró que las turbas podían actuar con impunidad, que la policía dudaría y que el gobierno se haría a un lado. Demostró que los viejos temores habían vuelto y ahora eran ignorados por las instituciones encargadas de proteger. El silencio del Kremlin fue total. No hubo discurso, disculpa ni represión real, solo declaraciones vagas y algunos arrestos. Ese silencio decía mucho. Les dijo a las comunidades judías que estaban solas y al resto de Rusia que el antisemitismo ya no era tabú, solo era otra herramienta del Estado. Ahora veamos la Iglesia Católica, frecuentemente vista en Rusia como extranjera o sospechosa. Los católicos han estado en Rusia por siglos, sobre todo en el oeste de Ucrania, Bielorrusia y zonas de Siberia, con raíces polacas o lituanas. Pero desde el principio, el gobierno ruso y la Iglesia Ortodoxa vieron al catolicismo como un rival. En los siglos XVIII y XIX, tras la división de Polonia y su absorción por el Imperio ruso, millones de católicos pasaron a ser súbditos rusos. El Estado restringió el culto católico, prohibió actividades de la Iglesia y presionó para convertir a la gente a la ortodoxia. Los jesuitas fueron expulsados y los sacerdotes vigilados o arrestados. El catolicismo era permitido, pero bajo estricto control. Con los soviéticos empeoró. El gobierno comunista veía al catolicismo y otras religiones como amenazas. Cerraron iglesias, arrestaron sacerdotes y destruyeron o convirtieron monasterios en prisiones. En 1937, durante el Gran Terror de Stalin, el clero católico en Ucrania y Bielorrusia fue perseguido y acusado de espionaje o difundir ideas antisoviéticas. Muchos fueron enviados a campos de trabajo o ejecutados. Incluso después de Stalin, la Iglesia Católica siguió bajo presión. El gobierno soviético veía al Vaticano como una potencia extranjera peligrosa, y ser católico se consideraba sospechoso. La educación religiosa tenía que hacerse en secreto. Los sacerdotes debían decidir entre colaborar con el gobierno o arriesgarse a arrestos, aunque esto cambió brevemente en los 90. Tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los católicos reconstruyeron. El Vaticano restableció lazos diplomáticos, nombró obispos y reabrió iglesias. Sacerdotes extranjeros y organizaciones benéficas vinieron a ayudar trayendo esperanza por un tiempo. Eso fue hasta 2002, cuando el Papa Juan Pablo II fortaleció la presencia de la Iglesia Católica en Rusia al elevar 4 administraciones apostólicas a diócesis: Moscú, Saratov, Novosibirsk e Irkutsk. Esa decisión realmente no le cayó bien a la Iglesia Ortodoxa rusa. Los líderes ortodoxos acusaron al Vaticano de intentar crear una iglesia rival en suelo ruso, llamándolo una invasión y advirtiendo que la expansión católica amenazaba la soberanía espiritual de Rusia. El Kremlin apoyó a la jerarquía ortodoxa, reforzando que el catolicismo era una influencia extranjera. Desde ese momento, el crecimiento católico se estancó. Los sacerdotes extranjeros enfrentaron negativas de visa, las parroquias tuvieron dificultades con el registro y el alcance católico fue restringido discretamente. La presión no solo regresó, sino que se convirtió en política. Los grupos católicos de hoy en Rusia enfrentan muchas de las mismas restricciones que los protestantes y los judíos. Siguen negando visas a sacerdotes extranjeros y las organizaciones católicas son llamadas agentes extranjeros. Escuelas y programas juveniles suelen ser inspeccionados o bloqueados. En 2021, un sacerdote en Vladivostok fue detenido por dar lecciones religiosas sin permiso especial, pero no hubo cargos. Fue un mensaje claro: te vigilan. La mayor presión vino tras la invasión de Ucrania por Rusia. Líderes católicos de toda Europa e incluso dentro de Rusia pidieron la paz. Algunos sacerdotes hablaron públicamente en contra de la guerra. En respuesta, sus iglesias fueron atacadas. Un sacerdote en Kaliningrado fue removido de su iglesia después de predicar en contra de la violencia. Luego, la policía fiscal allanó su parroquia. Algunos han sido multados por las nuevas leyes rusas que prohíben faltar al ejército. Los católicos ahora están en peligro. Se les percibe como occidentales y sus valores generan sospecha. Celebrar la Navidad del 25 de diciembre común en el mundo católico los distingue en un país donde la Iglesia Ortodoxa la festeja en enero. En las escuelas, los estudiantes católicos suelen ser presionados y sus opiniones excluidas de debates públicos sobre religión. El Vaticano buscó mantener la paz con el gobierno ruso y la Iglesia Ortodoxa en 2023. El Papa Francisco ofreció mediar en la guerra en Ucrania y envió un mensaje de paz, pero el Kremlin lo ignoró. Líderes de la Iglesia Ortodoxa rusa lo llamaron intromisión. En Rusia, líderes católicos callan y priorizan sobrevivir sobre protestar. La persecución de católicos, protestantes y judíos en Rusia es parte de un plan mayor, no es aleatoria. Cada comunidad tiene un método de control distinto, pero el propósito es siempre el mismo. Los protestantes son multados, acosados y allanados solo por rezar en casa. A los católicos se les sofoca silenciosamente a través de la burocracia, trámites interminables e intimidación.
Las comunidades judías que defienden su independencia cultural o religiosa son vigiladas, aisladas y vistas como un peligro para la unidad nacional. Las herramientas varían, pero la lógica no. El Estado no puede permitir que la fe exista fuera de su control. Para entenderlo, observa el patrón general. En Rusia, la religión se permite solo si apoya el orden político, como la Iglesia Ortodoxa rusa. Está muy ligada a la identidad nacional, alineada con el Kremlin y casi nunca desafía a la autoridad. No es simplemente una institución religiosa, sino un socio político. En cambio, los protestantes son vistos como una importación occidental. Su estructura descentralizada los hace difíciles de controlar. Por eso el Estado los margina. Los católicos, por su independencia y conexiones globales, generan sospecha. Los judíos, con tradiciones distintas y una larga historia de resiliencia, son vistos como forasteros permanentes en quienes nunca se puede confiar completamente. Este patrón se remonta a siglos atrás. Bajo los zares, la Iglesia Ortodoxa actuaba casi como un ministerio del gobierno. Bajo los soviéticos, la religión fue casi borrada mediante una persecución brutal. Con Putin, los métodos son más sutiles, pero el principio sigue igual. La fe solo se tolera si fortalece al Estado. Cualquier otra cosa es castigada. Y esto no es solo teoría. Los datos actuales lo respaldan. Freedom House documentó más de 600 casos de acoso o arrestos en solo un año, en su mayoría contra creyentes no ortodoxos. La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional ubica a Rusia en la máxima categoría de preocupación por violaciones sistemáticas contra protestantes, católicos, judíos y otras minorías. Para parroquias católicas clandestinas, pequeñas iglesias protestantes en casas y centros culturales judíos, estos números son una realidad vivida. Aquí es donde la contradicción se agudiza. La Constitución de Rusia garantiza la libertad de religión. La Ley de Religión de 1997 afirma proteger a los grupos minoritarios. En teoría, cada comunidad podría adorar sin miedo, pero en la práctica esas leyes se usan como armas. El papeleo se convierte en una trampa. Las reglas de registro se vuelven herramientas de exclusión. Se llama extremistas a grupos religiosos por negarse a someterse, no por violencia. Desde afuera, parece que el sistema está roto, pero en realidad está funcionando exactamente como se planeó. Crea la apariencia de libertad mientras asegura que solo sobrevivan las religiones leales y obedientes. Mientras protestantes y católicos enfrentan presión, en regiones musulmanas de Rusia sucede algo distinto. En Dagestán, Chechenia y Tartaristán, las instituciones islámicas han sobrevivido y crecido. Los tribunales de la Sharia resuelven disputas y las madrasas forman a nuevos imanes y eruditos. Los bancos islámicos manejan grandes sumas en rublos usando sistemas sin intereses y modelos financieros basados en la fe. Los centros culturales y las mezquitas moldean el ritmo diario de la vida. Dagestán lo muestra claramente. Muchos habitantes locales prefieren los tribunales basados en la Sharia sobre el sistema legal de Moscú. Estos tribunales no son formales, pero sus decisiones sobre matrimonio, herencia o tierras tienen peso real. La gente los sigue porque los considera justos y alineados con las tradiciones locales. En Chechenia, Ramzan Kadyrov ha ido aún más lejos. La vida pública refleja valores islámicos, las escuelas promueven vestimenta religiosa y el alcohol está restringido. Los eventos públicos suelen comenzar con una oración y los clérigos ejercen una enorme influencia. El Kremlin no se opone a este arreglo porque garantiza estabilidad y lealtad en una región volátil. Este patrón va más allá del Cáucaso. En Tartaristán y Bashkortostán, academias islámicas cuentan con apoyo local y cientos de alumnos. Los sistemas financieros islámicos crecen, brindando servicios bancarios acordes a la fe y fortaleciendo economías locales. Incluso lejos de estas regiones, en Moscú, Siberia y en pequeños pueblos de toda Rusia, se construyen mezquitas, las tiendas halal se multiplican y los centros culturales islámicos echan raíces. Migrantes de Asia Central impulsan el crecimiento y hacen más visible el Islam en el país. Porque el Estado reprime a grupos de oración protestantes, pero permite tribunales y bancos islámicos. Las causas están en la historia y demografía. En Dagestán y Tartaristán, el Islam no es visto como algo extranjero. Es una religión nativa muy ligada a la identidad y por eso el Estado la tolera más cuando ayuda a mantener el orden. Los protestantes son vistos como forasteros muy ligados a Occidente y demasiado independientes para ser controlados. La estructura es clave. Las instituciones islámicas suelen ser centralizadas y vinculadas a clérigos que el Kremlin puede vigilar e influir. Son predecibles y cooperan con autoridades locales, mientras que las iglesias protestantes son descentralizadas y comunitarias. Su autonomía las vuelve impredecibles y peligrosas para Moscú. Pensar que los musulmanes en Rusia son libres es un error. Su libertad está muy limitada. Si exceden lo que el Kremlin acepta,
la reacción es inmediata. En los años 90, aldeas salafistas en Dagestán buscaron independizarse e imponer la ley Sharia. Moscú respondió con tanques y ataques aéreos, aplastándolos por completo. Las mezquitas independientes todavía son vigiladas de cerca, y los líderes religiosos que se salen de la línea corren el riesgo de ser arrestados. La libertad existe, pero es frágil. Aun con límites, el contraste es notable. Una familia protestante puede ser multada por reunirse, una parroquia católica ahogada en burocracia y un centro cultural judío vigilado hasta el silencio. En Chechenia y Dagestán, sistemas de ley y finanzas islámicas funcionan con aprobación silenciosa. Ese es el centro de la historia. La religión en Rusia no se juzga por sus creencias, se juzga por su utilidad para el Estado. Si estabiliza una región o refuerza al Kremlin, puede crecer. Si resiste, se considera una amenaza. La Iglesia Ortodoxa simboliza la identidad nacional. El Islam se tolera si hay paz. Los protestantes, católicos y judíos son forzados a los márgenes, presentados como extranjeros, extremistas o peligrosos. El panorama religioso parece diverso, pero está muy controlado. Rusia no solo reprime la religión, también la manipula. Permite que algunas religiones prosperen y ahoga a otras hasta silenciarlas. El mensaje es inconfundible. En Rusia, la religión solo sobrevive si sirve. Para millones de creyentes que no se inclinan, la fe cuesta vigilancia, castigo o eliminación. Gracias por vernos.